¿Te ha pasado? Vas por la calle, todo parece normal, todo funciona como siempre, pero hay algo, un detalle, una sensación, algo que no sabes explicar y de repente lo entiendes. Esto no debería estar pasando. Eso es Neverness to Everness, un juego que no empieza con acción, no empieza con combate, empieza con una duda y cuando un juego empieza así, ya te tiene dentro. Lo primero que hace este juego es engañarte. Te presenta una ciudad moderna. Coches, semáforos, edificios, gente caminando, todo parece real, pero poco a poco empiezan a pasar cosas. Objetos que no deberían moverse, espacios que no encajan, situaciones que no tienen lógica. Y ahí entra el concepto clave, las anomalías. Porque esto no es solo ambientación, es mecánica. Neverness to Everness no es un mundo abierto típico, es una ciudad que parece estable, pero no lo es. Y cuanto más juegas, más lo vas a notar. Zonas que cambian, físicas que se rompen, comportamientos inesperados, eventos que aparecen sin avisar. Y eso genera algo muy potente, incertidumbre constante. No sabes qué va a pasar y eso engancha muchísimo. Y aquí está lo interesante. El juego mezcla varias cosas: exploración urbana, combate, habilidades especiales e interacción con el entorno. Pero todo está afectado por las anomalías. Y eso significa que no siempre puedes jugar igual. Un combate puede cambiar, un entorno puede volverse peligroso y una situación puede descontrolarse. Y eso te va a obligar a una cosa, te va a obligar a adaptarte. Porque aquí no gana el que sigue un patrón, gana el que entiende lo que está pasando. Ese momento en el que algo cambia y tienes que reaccionar. Ese momento en el que lo que parecía seguro va a dejar de serlo. Y ahí está el juego. Neverness to Everness no te lo da todo, no te va a explicar todo desde el principio. Te deja pistas, te deja dudas y te deja construir tu propia interpretación. Y eso va a generar algo muy importante, curiosidad, porque quieres entender qué está pasando. Porque hay algo que hace que este juego funcione de verdad. Este juego juega con tu cabeza, te hace cuestionar lo que ves, te hace dudar de lo que entiendes y te va a hacer pensar, esto no debería funcionar así. Y cuando un juego consigue eso, te engancha a otro nivel, porque no estás jugando solo por avanzar, estás jugando por entender. Visualmente el juego mezcla estética anime, entorno moderno, efectos surrealistas y esa combinación funciona muy bien, porque lo familiar se vuelve extraño y eso crea identidad. Pero ojo, también hay un riesgo claro. ¿Puede mantener el interés a largo plazo? Porque el misterio engancha al principio, pero necesita evolucionar. Si no lo hace, va a perder fuerza, y si lo hace bien, puede ser uno de esos juegos que recuerdes. Y ahora piensa esto, porque aquí está la clave real del juego. Todo parece normal hasta que deja de serlo y cuando eso pasa ya no puedes volver atrás. Neverness to Everness no es un juego de certezas, es un juego de dudas y eso lo cambia todo, porque cuando no puedes confiar en el mundo solo te queda una cosa, solo puedes confiar en ti. Y ahora dime, si todo a tu alrededor empieza a fallar, ¿vas a intentar entenderlo o vas a salir corriendo? Porque Neverness to Everness no va solo de explorar una ciudad diferente, va de perder en un lugar donde lo cotidiano deja de ser normal, donde lo urbano se mezcla con lo inexplicable y donde cada calle puede esconder algo que no debería de estar ahí. Es ese tipo de mundo que parece familiar al principio, pero que poco a poco empieza a cambiar, a romper sus propias reglas y a hacerte dudar de todo lo que creías entender. Aquí no todo se trata de avanzar o completar objetivos, se trata de observar, de descubrir y de dejarte llevar por esa sensación de que algo no encaja y que no puedes dejar de seguir investigando, porque hay juegos que te guían y luego están los que te invitan a quedarte, a explorar sin prisa y a entender que el verdadero misterio no siempre está en lo grande, sino en los pequeños detalles que pasan desapercibidos. Neverness to Everness juega con eso, con lo extraño dentro de lo normal, con lo invisible que empieza a hacerse evidente, con esa curiosidad que no se apaga aunque no tengas respuestas claras. Y cuanto más tiempo pasas en su mundo, más entiendes que no se trata solo de lo que ves, sino de lo que empiezas a cuestionar. No es solo una ciudad, es una sensación constante de que algo está cambiando y tú estás justo en el medio. Porque hay realidades que no se rompen de golpe, se transforman poco a poco hasta que ya no las reconoces. Y cuando lo imposible empieza a parecer normal, la verdadera pregunta no es qué está pasando, es hasta dónde estás dispuesto a seguir.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.